En principio, preguntarte cómo estás viendo la campaña al 26 de octubre después de lo que sucedió el 7 de septiembre. Bueno, a ver, yo creo que hemos entrado esta última semana, digamos, con el acuerdo, o mejor dicho, el apoyo de Trump al gobierno. Me parece que entramos en una especie de fase intermedia, porque obviamente el gobierno, digamos, logró calmar las aguas y entonces ahora, digamos, me parece que la oposición la veo un poco recalculando, ¿no? En función de el impacto que esto pudiese tener eventualmente en la opinión pública, que todavía, digamos, es obviamente difícil de decir, pero que por lo pronto, digamos, implica algún tipo de cautela. Eso, digamos, estaba como en principio pensándose en un escenario de campaña que seguir utilizando el Congreso, digamos, para infligirle derrotas al gobierno. Eso, digamos, entró en una etapa de reflexión o de revisión por lo menos, hasta que quede un poco más claro, digamos, cuál es el estado. Yo creo que de todas maneras, digamos, todo lo que ha ido pasando la semana pasada calma el clima, sí, pero digamos no le mejora la imagen al gobierno. Yo creo que es un gobierno desde ese punto de vista que sigue en dificultades, Ujú. que es probable, digamos, que efectivamente pueda ganar la elección del 26 de octubre, pero está claro también que pinta para un triunfo deslucido, ¿no? Ujú. Digamos, ya no es no sería vamos a decir, un gran ganador, sino, digamos, un ganador un poco más ajustado, ¿no? Claro. ¿Y las chances de que el peronismo, digamos, ocupe un buen lugar o tenga digamos, Una una buena, preponderancia. claro, una preponderancia dentro de las elecciones próximas? Bueno, a ver, Fuerza Patria claramente va a ser, digamos, la segunda figura nacional, sobre todo porque la Libertad Avanza es la única fuerza que va a tener representación en los 24 distritos, ¿no? Ujú. Entonces, Fuerza Patria creo que lo tiene en unos 16, 17 distritos. Obviamente, digamos, ahí hay algunos en donde eso queda un poco diluido o fragmentado y entonces, digamos, en la foto va a haber que hacer, digamos, un poco más los cálculos políticos. Y eso, digamos, le permite esa fragmentación al gobierno elegirse como digamos, digamos, el ganador eventualmente en términos de porcentajes. Pero lo que pasa es que, digamos, la lectura en general va a ser más compleja en función de las listas de los gobernadores, ¿no? Los que están en Provincias Unidas y otros que no están, como el caso de Tucumán o el caso de Salto, el caso de Catamarca, que, digamos, probablemente se constituyan un poco como un tercer actor en esta situación. Carlos, ¿cómo ves este acercamiento, por así decirlo, que Milei pretende ahora, hoy sí, con el expresidente Macri? ¿Crees que para el electorado fuerte del PRO puede llegar a ser tentador quedarse cerca de la Libertad Avanza en el marco de esta alianza, sabiendo que Mauricio Macri puede regresar al terreno del presidente Milei? Yo creo que hoy Macri representa muy poco para el electorado que fue del PRO o de Juntos por el Cambio. Entonces, me parece que los votantes ya, digamos, toman sus decisiones independientemente de lo que piensen los líderes, ¿no? Particularmente en el caso de Macri, que está, digamos, muy desgastado. Yo, en ese sentido, me parece que, digamos, son gestos políticos que ayudan, por supuesto, entre otras cosas para alinear la propia tropa en el Congreso, lo cual, digamos, no es un detalle menor en estas circunstancias, pero no creo, digamos, que eso modifique la postura de los votantes. Me parece que los votantes hay que seducirlos con determinado tipo de gestos o medidas y que están más allá, digamos, de la actitud que tuvo el propio Macri, ¿no? Sí, Carlos, justamente respecto a eso, hay un momento, me parece, de quiebre, o si o está para pasar, o pasó, o estamos transitándolo, pero es ese momento en el cual ya la gente no sigue
o me parece, o que la gente, quería preguntártelo a vos, a ver cómo lo veías, esto de no seguir, porque está tan manoseado esto, recién decíamos la imagen de Macri, y de la mayoría de los políticos, ¿no? Es como que hay como medio incertidumbre en cuanto a, o ¿cómo lo lees? Por ahí es también un punto de rebeldía del votante en cuanto a dejar por un desencuentro, un desengaño, o por ya no creer más en ese líder. Pongo el caso de Macri porque la verdad este ida y vuelta, la verdad que no deja claro nunca nada. En realidad es más que un arreglo político de ellos, y nunca pensado en el votante. Eso, ¿en qué momento estamos justamente con el votante? No, a ver, yo creo que sobre todo ese votante, que es un votante, digamos, que siempre fue como más independiente, ¿no? Que obviamente encontraban en el PRO, en Juntos por el Cambio, digamos, una referencia anti-kirchnerista, pero que tiene matices, ¿no? Digamos, no por nada, cuando fuimos a la primera vuelta de 2023, hubo un 30% que votó a Milei y un 23% que votó a Patricia Bullrich. Ese 23%, después sí, claramente en la segunda vuelta, en su gran mayoría fueron a votar a Milei, pero fueron a votar a Milei, digamos, en una circunstancia de segunda vuelta. Claro. Ese 23% pensaba o tenía matices, aunque más no sea de estilo, distintos a lo que Milei expresaba. Entonces, digo, con mucha más razón todavía que eso, digamos, tiene que estar de alguna manera representado por la coalición de la Libertad Avanza con el PRO, si no, no funciona, digamos, no es simplemente una cuestión de sumar las siglas y automáticamente los electorados se encolumnan a través de eso, ¿no? Carlos, el caso, por ejemplo, de Patricia Bullrich o de Luis Petri, que bueno, que se presentan, que tienen candidaturas, ¿pueden llegar a ser candidaturas testimoniales o realmente ellos van a asumir sus cargos, sus bancas si ganaran, ¿no? Las elecciones ahora el 26 de octubre? Me parece muy difícil que sean testimoniales, Ujú. ¿no? Porque después de la discusión que hubo con las testimoniales del kirchnerismo en Provincia de Buenos Aires, me parece que eso haría ruido. Es más, volviendo a lo que decíamos antes, haría ruido particularmente en el en el ex electorado de Juntos por el Cambio, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, en ese punto me parece que no. Digamos, Patricia Bullrich pensando en su eventual candidatura para jefa de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires en el 27, me parece que en esta circunstancia sospecho que prefiere tener como más libertad de acción, ¿no? Y no quedar, digamos, tan abrazada a un gobierno que evoluciona con dificultades. Ujú. Y en el caso de Petri, digamos que está mirando a su candidatura a gobernador en el 2027 en Mendoza, me parece que también tiene como algo en ese punto, ¿no? Carlos, en el comienzo lo nombraste, pero me gustaría que si podés profundizar un poco más. ¿A dónde ubicás a Provincias Unidas? Digo, ¿crees que puede llegar a ser un espacio interesante para el votante ahora el 26? ¿Crees que puede llegar a ser efímera de alguna forma las intenciones de estos gobernadores que se agruparon bajo Provincias Unidas? ¿A dónde ubicás a este sector político? Bueno, Provincias Unidas o los, digamos a decir, los gobernadores en sus provincias están tratando de expresar esa oposición moderada que no quiere votar no querría votar al kirchnerismo y obviamente, digamos, siempre tiene la opción de quedarse en la casa si frente a cierta decepción con Milei, ¿no? Eso por un lado. Luego van a tener, digamos, una preponderancia importante porque son las listas de los gobernadores, varios de ellos, digamos, con buena imagen de gestión, el caso de Puyaro, Yarlora, el caso de Torres en Chubut, etcétera. Me da como la impresión, digamos, de que esas seis provincias, esos gobernadores pudiesen ganar, no estando obligados a hacerlo, porque son, digamos, general lugares en donde Milei ganó en la primera vuelta de 2023, de manera que en ese punto yo diría que van a ser un actor importante, por supuesto muy lejos
de los porcentajes de las dos principales escuderías, porque bueno, son, digamos, si bien hay varios distritos en donde se presentan también, caso Provincia de Buenos Aires, etcétera. Me parece que de todas maneras van a ser, en términos de porcentaje, no se los va a poder evaluar como competitivos, pero digamos la foto de la preponderancia que puedan tener en sus provincias va a ser relevante. De alguna forma entonces como que dividís la torta política, más allá de algún porcentaje para Provincias Unidas, pero la dividís como que el bacalao se corta entre Milei y el peronismo, por decirlo de alguna forma. Bueno, a ver, sí, en términos de que van a ser los dos primeros. Lo que pasa es que acá la pregunta es cuánto se polariza la sociedad, ¿no? Mm. Y yo diría que esas alternativas, los de Provincias Unidas, e insisto, otros que no son de Provincias Unidas, pero que son gobernadores que llevan sus listas, ¿no? Jaldo en Tucumán, Sanz en Salta, o Jalil en Catamarca, o Rego en San Juan, etcétera. Yo diría Provincias Unidas más las listas de los gobernadores me parece que van a ser un tercer actor. Insisto que van a no, que van a estar lejos de los dos primeros una foto nacional, Pero van a dejar su pero marca, que digamos. claro, totalmente, es decir, va a ser la elección, yo creo que va a ser menos polarizada de lo que todo el mundo se imagina. ¿Mm? Ujú. Entonces, digo, me parece que desde ese punto de vista, la foto que nos va a dejar el electorado es distinta y también la composición de las cámaras va a ser distinta, lo cual le va a traer dolores de cabeza a Milei en la segunda parte del mandato, ¿no? Mi pregunta ahora apunta a Axel Kicillof, ¿no? ¿Cómo estás viendo esta interna entre Cristina y Kicillof para un futuro, digamos, y la probabilidad de que Kicillof se presente para presidente, ¿no? En próximas Mm. elecciones? ¿Cómo lo ves esto? Bueno, lo que creo es que el 7 de septiembre lo que pasó fue que Kicillof le ganó una partida de ajedrez a Cristina, pero no ganó el campeonato, ¿no? Ujú. Primero, si Kicillof quiere ser el líder, bueno, tendrá que, digamos, tendrá que poder, ahora que se puso la campaña al hombro, tendrá que poder ganar en Provincia de Buenos Aires, lo cual es probable, ¿no? Pero, Ujú. digamos, no, obviamente no seguro. Luego, si él quiere ser un referente el referente de Fuerza Patria, tendrá que poder conducir al conjunto, ¿no? Lo cual va a ser dificultoso porque, digamos, el cristinismo obviamente no se lo va a hacer fácil. Y tercero, aún, digamos, logrando eso, tendrá que proyectarse como figura nacional, lo cual todavía, digamos, en ese sentido es un interrogante. Me parece que avanzó Casilleros, pero que todavía, digamos, queda un Ujú. largo trecho para ver cuán líder puede ser, más allá de que pueda ser candidato, porque básicamente alguien puede ser candidato porque todo el mundo le regale la candidatura si cree que no tiene posibilidades. Claro. Pero el detalle, digamos, acá hay que tener en cuenta es que para ese elector, para ese tercio nacional pudiese ser Fuerza Patria, Cristina sigue siendo la figura política más importante, ¿no? Eso te quería preguntar, Entonces, sí, Carlos, justamente a raíz de los no cambian los líderes ni las caras fuertes, ni siquiera Kicillof, que con este triunfo se mostró como una posibilidad real. Pensaba también en la Libertad Avanza, porque del PRO más o menos sabemos qué candidatos puede llegar a haber. La Libertad Avanza, ¿qué candidato tiene que pueda ser como un fuerza? Estaba pensando, no sé, con lo que le pasó a Esperta ahora, que bueno, estas denuncias que tiene en contra. Estaba pensando caras que sean buenos candidatos de la Libertad Avanza, sacando al presidente, ¿no? sí. No, básicamente creo yo que excluido, digamos, este caso de Provincia de Buenos Aires, porque bueno, ahora quedó, digamos, va a estar en fuerte debate, ¿no? Durante la campaña, a mí me parece que Bullrich y Petri son buenos candidatos para sus distritos y en condiciones de ganar esos distritos, ¿no? Provincia de Buenos Aires queda en un interrogante, Entre Ríos, que hay alianza, digamos, vamos a decir así, pro radicalismo o Libertad Avanza, los candidatos ahí puede arrastrar más la marca o la figura del propio Frigerio más que los candidatos.
y no mucho más, ¿no? Después tenés en general, salvo el caso Virginia Gallardo, que llevan en Corrientes, una figura obviamente popularmente más conocida, o el caso de Orozco en Salta. Después yo te diría que en general los candidatos de la Libertad Avanza son muy desconocidos y ahí arrastra, digamos, la marca Libertad Avanza y el presidente, por supuesto, ¿no? Carlos, muchas gracias siempre por salir con nosotros, hablar tu análisis y bueno, te deseamos una buena jornada. Gracias por tu tiempo. Que tengan lindo día.